Venimos estudiando trimestre tras trimestre de este año en los Evangelios, esos relatos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, esos relatos que nos hacen saber acerca del gran plan que Dios tuvo y que se llevó a cabo. Este trimestre que estamos iniciando, estaremos estudiando acerca del Evangelio de Juan. Recordamos cuando iniciamos las reuniones en nuestro hogar el año pasado. Dedicamos varios jueves en la noche a estudiar el Evangelio de Juan. Y muchas de las cosas que hablaremos en estos servicios de la tarde quizás sean muy similares a lo que estudiamos en esas ocasiones, en que simplemente éramos una familia que recibía a varios hermanos para estudiar entre semana por la dificultad de la distancia de la congregación a la que éramos parte. Hoy tenemos la oportunidad de ser la familia que se congrega en esta área para poder ayudar a que la comunidad también conozca la palabra del Señor. Mucho conocemos sobre el verbo, pero antes de adentrarnos en ese tema, en ese texto, vamos a analizar brevemente y recordar, en base a aquellos estudios que hemos tenido, acerca de estos 4 evangelios. Tenemos en primer lugar el Evangelio de Mateo. ¿Quién fue Mateo? Un judío que escribió a los judíos sobre un judío. El énfasis de Mateo era que los judíos pudiesen comprender que la profecía se había cumplido, que el Mesías había llegado. Era un recaudador de impuestos, una profesión que no era grata para ellos, una profesión que para ellos involucraba: esta persona nos está quitando nuestro dinero para dárselo a esta gente que nos está oprimiendo. Era su profesión. Apóstol. Llegó a ser uno de sus 12 discípulos. Llegó a estar en cada uno de esos eventos importantes del Señor. Llegó a estar en ese gran día en que el Espíritu se manifestó y les ayudó a ellos a hablar en lenguas, en ese momento a hablar en distintos idiomas y llevar el mensaje desde entonces. Su propósito, como hemos mencionado, era mostrarle a los judíos: ese Jesucristo que ustedes crucificaron era verdaderamente, ese Jesús que ustedes crucificaron era realmente el Mesías. Era realmente ese que Dios iba a enviar para reinar sobre nosotros. Pero también su propósito de ese libro, como lo estudiamos al principio del año, era alentar a los cristianos que habían dejado el judaísmo para seguir a Cristo. Eso es lo que podemos enfocarnos cada vez que leemos el libro de Mateo y poder dar esa sensación o ese detalle de poder comprender cuál era su objetivo. Luego de él, sabemos, viene el libro de Marcos. ¿Y qué aprendemos de ese libro? La Biblia nos hace saber en el libro de Hechos que su mamá se llamaba María. Ese era un nombre bastante popular en ese tiempo y también sigue siendo popular en nuestros días. Hay algunas versiones de la Biblia que escriben o se nos dice sobrino de Bernabé, pero el término griego realmente lo que quería decir era primo, y hay algunas versiones más modernas que sí han corregido ese pequeño error en la traducción. Era un primo de Bernabé, ese hombre que alentaba a los demás. El que se apartó del primer viaje misionero. Y es que recordamos que había un grupo de personas y este estaba con ellos y decidió que no quiero seguir. ¿Y qué dijo Pablo? No me sirve, no lo voy a utilizar. Para el próximo viaje ni siquiera lo voy a tomar en cuenta. Y se dio esa pequeña discusión entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé que dice: estás dejando a mi primo por fuera, cuando él también puede ayudarnos en la obra. Ciertamente no ayudó con Pablo, se dio esa pequeña división, pero tenemos algo interesante. Ese hombre que desertó en aquel momento es el hombre que nos trae el relato de Cristo en base a lo que aprendía con Pedro, discípulo e intérprete de Pedro. Este hombre trabajó con Pedro y eso nos hace ver muchas veces cuando leemos el Evangelio según Marcos, es quizás el punto de vista de cómo Pedro vivió con nuestro Señor. Su propósito: mostrar a los romanos que Jesús es el Mesías y motivar a los cristianos en Roma en tribulación. Vemos aquí 2 facetas importantes en la historia de la humanidad. Mateo escribió a los judíos. ¿Cuál era el rol importante del judío? El pueblo de Dios, el pueblo, la religión que iba a traer al Mesías, la creencia. Pero vemos Marcos tiene un enfoque distinto, bueno, tiene el mismo tema, pero con un enfoque un poco distinto, porque se va hacia el poder militar. Recordamos, Roma era la potencia, era el imperio. Marcos nos hace saber entonces cómo a los romanos se les podía explicar acerca de ese Mesías que ellos no conocían.
llegamos a Lucas. Y cuando llegamos a Lucas comprendemos que era un médico. No era un pescador como muchos de los apóstoles. No era un recaudador de impuestos. No era alguien que fue a un viaje y desertó. Era un hombre con una buena profesión, una buena reputación, una persona bien preparada, un médico y gentil. De los evangelios del Señor, este no era judío. Este no creció con las tradiciones o las enseñanzas que los judíos o los demás apóstoles o escritores hicieron. Y sin embargo escribe 2 libros. El Evangelio, según lo que él comenta Lucas, y el libro de Hechos. Y el libro de Hechos es sumamente importante para el cristianismo porque marca la historia, el inicio de la iglesia. Acompañó a Pablo durante el segundo viaje y en otros eventos. Y muchas veces en el libro de Hechos leemos cuando él dice nosotros. El escritor, el autor, el que puso su tinta, por así decirlo, nos da de saber, yo estaba allí con ellos cuando pasaron estos eventos. Su propósito, como estudiamos el trimestre pasado, era mostrarle a los griegos que Jesús es el Mesías. Entonces volvemos a ver, Mateo nos hace saber, el judío, el pueblo, la religión, tenía que saber que efectivamente este Jesús era el Mesías. El poder, el imperio romano necesitaba saber, ese Jesús que también murió, era el Mesías. Y ahora, la sabiduría, el conocimiento, las letras, la gente bien preparada, también necesitaba saber que ese Jesús que murió en esa cruz era el Mesías. Un perfecto ejemplo de la humanidad. Porque el griego que también tenía muchas creencias, muchos dioses. Entonces, todo eso se ve en esos evangelios. Pero muchos años después es cuando Juan decide escribir. Y no era cualquier Juan. Juan era el más cercano de los apóstoles al Señor. Incluso recordamos que era primo de nuestro Señor. Entonces, tenemos a este Juan que nos escribe esto, un Juan que incluso la Biblia dice se apoyaba en el Señor, estaba siempre con él, le acompañaba. Incluso el Señor, ¿qué hace? Juan, esta es tu madre, María, este es tu hijo ahora, en sus últimos momentos. Defiende fuertemente la divinidad de Jesús, porque ese es el principal detalle. Muchas veces nos enfocamos en hablar, Jesús fue un hombre, sí fue un hombre, pero también fue Dios. No fue mitad y mitad, fue Dios y fue hombre al mismo tiempo. Como hombre se limitó de las cosas que podía hacer como Dios. Entonces, Juan defiende fuertemente su divinidad. Su propósito va mucho más allá de Mateo, Marcos y Lucas. Su propósito es mostrarle a toda la humanidad quién fue este Mesías, quién fue este Jesucristo. Entonces, para muchos de nosotros, tal vez leemos Mateo, Marcos y Lucas, van a ver algunas cosas que no entendemos porque no era nuestra cultura. Por la forma en que escribió Juan, nos permite saber, toda la humanidad va a comprender que ese hombre que murió en la cruz, ese hombre que hizo tantos milagros, todas esas señales, como Juan 20, 30 al 31 nos dice el propósito del libro, fueron hechas y fueron escritas para que las lee, crea que Jesucristo efectivamente es el Hijo de Dios. Y es así como tenemos esos 4 evangelios sumarizados. Entonces, cuando vamos a hablar del verbo, conocemos mucho de ello. La Biblia claramente nos habla de él. Y vamos a ver en eso precisamente en ese primer capítulo de Juan. ¿Por qué? Porque precisamente nos hace saber en el principio. ¿Dónde más hemos escuchado esas palabras? ¿Qué libro también empieza con esas palabras? Por lo general los libros escritos por el hombre que dicen, érase una vez, porque es fantasía o es un cuento de hadas. La Biblia trata de responder las preguntas más importantes desde el primer momento. En el principio. Cuando leemos los 2 primeros versículos en Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Génesis 1:1, primero de los libros, el primero de la historia, que nos hace saber, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Veamos lo profundo y esa defensa que Juan hace de la divinidad de Jesucristo desde el primer momento. Juan, ¿qué nos hace saber? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y después creó a Jesús. No dice eso. ¿Qué dice? En el principio era el verbo. Antes de que Dios tomase la orden de voy a crear el cielo y la tierra, ya Jesús estaba allí. O Cristo, mejor dicho. El Mesías estaba allí. Era parte de ese plan, era parte de ese equipo de trabajo que iba a crear todo lo que conocemos. El verbo era con Dios.
No es que Él estaba aparte o llegó después. Estaba lado a lado con Dios Padre, con Jehová. Y el verbo era Dios. Nos hace saber, no era simplemente un aliado, un compañero, alguien, no. Estaba al mismo nivel que Él. Y bastantes partes en las escrituras nos hacen saber que Jesucristo estaba al mismo nivel que Dios. Filipenses 2, ¿qué nos dice? No tomó en cuenta ser igual que Dios, tomó la forma de un siervo, de un esclavo, para sacrificarse, someterse a la voluntad del Padre, a ser obediente hasta la muerte. Entonces, tenemos que estaba en el principio con Dios. Antes de los cielos y la tierra ya estaba presente. Su existencia es continua. Es lo que nos hace saber esta frase. Por lo que no tiene origen. Jesucristo es eterno y será eterno. Antes del tiempo y después del tiempo. ¿Cómo identificamos las eras hoy en día? Érase algo antes de Cristo, después de Cristo. Incluso en eso vemos el poder de Cristo, en que la cultura, por más que trate de denigrarlo, por más que trate de ignorarlo, por más que trate de borrarlo de la historia, nos referimos, estamos en el año 2019 después de Cristo. Logos es la palabra traducida como verbo. Y muchos de nosotros quizás crecimos en una época en que este cantautor guatemalteco se hizo muy famoso con una canción que decía Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Cuál es el detalle? Muy bonito lo que dice, y vamos a ver que tiene cierto sentido, pero en español la Biblia fue traducida del latín, y del latín sale esta palabra que es traducida como verbo, pero en el griego la palabra es logos, y la palabra logos significa palabra. Ahorita, ¿cómo podría comunicarme con ustedes si no utilizara palabras? Sabemos que es importantísimo para nuestra comunicación. En el principio era la palabra. Lo que nos está haciendo saber es algo más allá de simplemente una comunicación. Nos hace saber que es mucho más allá de poder decir algo. Es que una palabra lleva un concepto, lleva un significado. Ahora bien, en el español se tradujo como verbo, también hay un significado, porque no es un simple nombre, sino que el verbo que involucra una acción. El verbo involucra entonces que hay algo que ocurre. Jesucristo es ese cambio que ocurre en cada uno de nosotros, porque desde el principio ya estaba Él y nos hace saber, hubo un plan y vamos a seguir adelantando y vamos a seguir estudiando durante este trimestre acerca de ese hermoso plan. Una de las definiciones que se da de la palabra logos es que es la palabra más profunda, más plena e inclusiva. Es la revelación de lo que está en Dios, en su naturaleza y carácter, su amor, sus caminos. Es una palabra sumamente profunda. Ese verbo es sumamente profundo. Va mucho más allá de lo que simplemente podemos resumir como fue un hombre. Porque como hemos dicho, no solamente fue un hombre, también fue Dios. Es parte de esa divinidad, es parte de la deidad, es parte de esa, como algunos llaman, Trinidad. Es uno de los cuerpos, es una de las personas que forma parte de la gran deidad. Padre, Hijo y Espíritu. El escritor a los hebreos se refiere a Jesucristo como este mismo concepto de verbo, en el sentido que nos hace saber, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo no era cualquier cosa y no fue algo simplemente creado. Era Dios, estaba con Dios, era Dios y estaba desde el principio en este evento, en esta situación. El mismo que ha estado con Dios en el cielo en la eternidad, llegaría a estar con el hombre por una parte de su tiempo. Pero ese verbo estaba en el principio con Dios. Y nos lleva a los siguientes dos pasajes. Todas las cosas. Vamos a leer pasajes, versículos 3, 5 y 9 al 10 y poder explorar un poco sobre lo que estamos hablando. Todas las cosas se crearon por Dios. Sí, la Biblia nos dice eso en Génesis. Pero ¿qué dice Juan ahora? Jesucristo es más importante que decir simplemente Dios creó las cosas. Elohim es la palabra en el hebreo que se tradujo como Dios en Génesis 1:1. Pero curiosamente, esa palabra no es singular, es plural. Podríamos decir que los dioses crearon el cielo y la tierra, los cielos y la tierra. Pero era no dioses en plural en ese sentido, sino la deidad en sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, formaron parte importante de la creación. Y aquí Juan nos los confirma haciéndonos saber, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que sentimos, todo lo que probamos, olemos, oímos, fue creado por Él. Él no es una simple creación, Él es creador. En Él estaba la vida.
Jesucristo formó parte de ese equipo, como podríamos decir, que trajo la vida a este mundo. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios Padre, como he mencionado, puede ser que sea el arquitecto, es el que ejecutó, manifestó cuál plan quería hacer. Jesucristo es, se puede decir, el contratista, el que llevó a cabo esto, cómo lo lleva a cabo, cómo se pone en orden. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Le da orden, revela esto. Cuando leemos Génesis 1:2, nos dice que todo estaba medio desordenado. ¿Y qué dice? El Espíritu de Dios se movía entre las aguas para poner orden. Versículos 3 y 4 nos dicen, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Similares palabras a las que nos está haciendo saber Juan. Ya. La luz fue creada por Dios. Y en este caso nos hace saber, la vida era la luz de los hombres. La vida ya existía, Dios ya existía, y nos da la oportunidad de la vida. Y cómo la luz separa de las tinieblas. Y como hemos hablado muchas veces, ahorita podemos apagar todas las luces y tal vez la sala se vea un poco oscura. No totalmente oscura, porque siempre la luz logra colarse entre esa oscuridad. Luego de estos pasajes, el autor Juan nos hace saber acerca de otro Juan. Nos hace saber acerca de cómo ese otro Juan habla de que había alguien que iba a venir. Pero retoma el tema sobre la luz en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cuando hemos salido tarde de este local, sabemos que no hay luminarias en la calle y todo se ve oscuro. Y quizás unos pasos más adelante, quizás no podamos ni siquiera vernos entre nosotros. Pero hay una luz verdadera que todo lo ilumina, que todo lo ve. Esa luz es ese verbo, esa luz es Cristo. Esa luz venía a este mundo y llegó a estar en el mundo, pero ¿qué hizo el mundo? No le conoció. Ese mundo que él creó, no le conoció. Ese mundo le ignoró. Ese mundo no le prestó la importancia que debía de haber. Y sabemos que así mismo entre los suyos llegó a ellos y no le recibieron. Entonces, esta luz ha venido. Pero ¿cómo vino? No vino como la luz que conocemos. Había algo que hacía falta para completar ese plan que Dios había hecho para redimir al hombre. Y es precisamente en el verso 14 que nos dice, ese verbo del que hablábamos, ese verbo inmortal, ese verbo que era con Dios, era Dios, estaba con Dios, tuvo que hacer algo más para poder completar este plan. Y como leemos en el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué hace Juan? La Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Podemos tener muchas personas que han estudiado la Biblia y que sepan muchas cosas sobre la Biblia, pero la Biblia es el mejor libro para explicar a la Biblia por sí misma. Y Juan está haciendo un comentario aquí. Juan nos está haciendo saber, esto que estoy escribiendo es porque yo vi su gloria. Y no la vi solo, la vi con los demás testigos, los demás discípulos. Vimos que efectivamente este hombre que vino a la tierra no era un simple hombre, era Dios también. Era este verbo, era esta luz verdadera. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. No es cualquier ser humano. Es Dios en la carne, lleno de gracia y de verdad. En Cristo no había nada que fuese en contra de Él. ¿Y por qué fue necesario esto? Porque recordamos Génesis, estamos viendo esos dos principios. Génesis 1, 26 al 27 nos dice cómo Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es importante que comprendamos la deidad de Jesucristo como parte de esta Trinidad como conocemos, porque el pasaje habla en plural. No dice, Dios dice, voy a hacer al hombre a mi imagen. Lo hace saber en pluralidad. Conforme a nuestra semejanza, no a mi semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No era cualquier creación. Era quizás la mejor de las creaciones que Dios puso en la tierra. Pero ¿qué ocurre? Creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero asimismo, como tenemos el libre albedrío, se tomó una decisión y el hombre decidió apartarse de Dios. Decidió obedecer el mal consejo de la serpiente y vemos que se dio esa dificultad en que ¿qué es lo que es el pecado? La transgresión a la ley. Dios dijo, no coman de esto. El hombre dijo, voy a comer de todas formas.
y se da esta situación. Se genera esa separación. ¿Y qué llega a ser Dios? La única forma que puedo hacer que esta gente vuelva a mí, que realmente vuelva a mí, es hacerme uno de ellos. ¿Y qué hace? Envía a su Hijo a que sea uno de nosotros. Viva como nosotros, sufra como nosotros, disfrute como nosotros, porque también sabemos que la vida no todo es sufrimiento. Se gozaba con sus amigos, pero también lloraba por ellos. Ese verbo se hizo carne. Ese concepto que existía incluso antes de todo, hace saber, he venido a la tierra para cumplir el propósito de ese plan que el arquitecto tenía desde el inicio. Entonces tenemos esta conclusión. De esta manera vamos a cerrar este breve estudio que hemos hecho esta tarde, porque el mismo escritor nos hace saber acerca de ese otro Juan, que hace saber, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Suena un poco confuso. Si estamos en una fila y alguien está delante mío, ¿cómo puedo decir que venía detrás de mí? O si esa persona está detrás mío, ¿cómo ahora puedo decir que está delante mío? Pero Juan lo que está haciendo saber, llegó después de mí en la carne, pero existía antes de mí, incluso antes de todo, existía Él. Porque era primero que yo. De todo lo que hemos hablado, Jesucristo vino en la carne hace cerca de 2000 años, la humanidad tiene más de 4000 años, pero ¿qué ocurre? Él ya existía antes, ese verbo existía antes. Ese verbo es superior a cualquier cosa que podamos comprender o entender. Y ese verbo se sometió a la voluntad del Padre para venir, convertirse, hacerse carne y ayudarnos a nosotros a encontrar el camino para la salvación. Pregunta que suelo hacer al final de cada sermón. ¿Crees que este verbo, que es inmortal, fue hecho carne volviéndose mortal? Porque sabemos que toda esta carne se descompone. Él llegó a tomar la forma de un ser humano para darnos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. ¿Creemos realmente que Él ha hecho eso? Es la pregunta que debemos de hacernos, porque si no nuestra fe no está bien infundada. Es por eso que necesitamos comprender que Él es grande, que Él es importante y que Él es la razón de nuestra salvación. Él hizo esto por cada uno de nosotros. Hayamos obedecido el Evangelio o no lo hayamos obedecido, Él lo hizo por todos nosotros para darnos la oportunidad de entonces tomar la decisión. ¿Sigo su voluntad, hago lo que Él me pide? ¿O simplemente me quedo en el mundo y espero las consecuencias de ello? Dejó en su lugar en el cielo para vivir entre nosotros por cerca de 30 años. No fue una larga vida la que tuvo, pues fue una larga vida de sacrificio y de servicio para con Dios y para con nosotros. Sufrió como nosotros y por nosotros para darnos esa oportunidad de reconciliarnos y de volver al Padre. ¿Creemos en esto? Juan, el que escribió esta carta, o perdón, el que escribió este libro, sí lo creyó. Juan, el primo, que vino antes de él a preparar el camino, también creyó. En Hechos 2 sabemos que más de 3000 personas llegaron a escuchar esto y también creyeron que él vino para esto. 3000 personas en ese momento, 5000 un par de días después. Hoy pueden ser millones de personas han creído que efectivamente Él es el que es. Pero no basta solamente con decir yo creo. Basta con comprender que debemos de someternos a su voluntad y debemos hacer lo que Él pide. Y hoy cada uno de nosotros, si no lo hemos hecho, podemos ser parte de todos esos que creen en Él, se someten a su voluntad y confirman el verbo efectivamente vino, se hizo carne, murió por nosotros y nos da la oportunidad de la salvación. Ese mismo verbo fue el que después registra Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. No son palabras inspiradas de Juan, son palabras que Juan escuchó a este hermoso verbo decir para hacernos saber, ¿estamos con Él o estamos en contra de Él? Sea cual sea la situación en nuestras vidas, y necesitamos ponernos en paz con Dios y podemos llegar a comprender la importancia de que el verbo vino al mundo. Parémonos juntos mientras cantamos este himno y luego oraremos por aquellos que necesiten de esa oración. Dios les bendiga, hermanos. Este es el día que el Señor nos dio, seré feliz y le adoraré.